presento, soy Brian Tello, soy encargado de soporte y del área de preventa para CDBI en el área de Latinoamérica. Primero que nada, pues muchas gracias a todos ustedes por tomarse ese tiempo para asistir a nuestro seminario web acerca de nuestras soluciones sin contacto, en específico en la presentación de nuestro nuevo dispositivo que estamos poniendo al mercado, Thermoscanner. Vamos a comenzar. Vamos a dejar una sesión de preguntas al final. Dudas que les vayan surgiendo, pueden irlas anotando en el chat y al final de la presentación vamos a retomar todas las preguntas o dudas que pudieran tener acerca de este seminario. Muchas gracias. Bien, primero que nada, pues vamos a hablar un poco acerca de nuestra compañía. Como saben ustedes, la mayoría que nos conoce, CDBI es un fabricante de control de acceso de origen franco-canadiense, ¿sí? Tenemos experiencia en el mercado desde 1985, ya llevamos 35 años trabajando en el mercado de la seguridad electrónica, por lo tanto, pues ya tenemos un poco de experiencia, por así decirlo. Contamos con una estructura comercial de 12 oficinas. Estas 12 oficinas están distribuidas alrededor del globo, son oficinas centrales u oficinas matrices, dentro de las cuales la matriz que se encarga de nosotros, América Latina en general, se encuentra basada en Canadá, en Quebec, es nuestra oficina llamada CDBI Américas, ¿sí? También tenemos una oficina local en Miami que se encarga para ver exclusivamente toda el área de Latinoamérica y Caribe, que es la que está actualmente trabajando con nosotros. El modelo de negocios que nosotros planteamos como CDBI es una red de distribuidores, ¿sí? ¿Por qué? Porque al tener una red de distribuidores incrementa lo que es el valor agregado a los productos. ¿Por qué? Los integradores al final del día van a contar con el respaldo no solo del fabricante directamente, sino también se llevan toda la experiencia que genera un distribuidor. Un distribuidor de forma local nos puede apoyar con agentes de ventas, con soporte técnico, con soporte de preventa, postventa y toda la experiencia comercial que puede tener en el alrededor de lo que es la región local, ¿sí? Además de todo esto, nos genera stock local, es decir, no tenemos que tener o pasar por largos tiempos de entrega. En CDBI manejamos una garantía de 5 años para la mayoría de nuestros productos. Esto va desde una tarjeta de proximidad, puede ser una tarjeta clamshell, una tarjeta imprimible, un llavero de cuero, etcétera, etcétera, hasta un controlador, ¿sí? Un controlador, llámesele de la línea Atrium, de la línea Centauro, ¿sí? Entonces, todos estos productos pues van garantizados. Habrá que preguntar directamente con los distribuidores precisamente qué garantía aplica en cada uno de estos dispositivos, pero de manera general se podría decir que la mayoría entran en este rango, ¿sí? Una de las grandes ventajas que manejamos al tener garantías y trabajar con distribuidores locales es que el tiempo de garantía se ve reducido bastante considerable, ¿sí? Porque al momento de que nosotros hacemos válida la garantía con un distribuidor, el distribuidor es el que responde de primera instancia y posteriormente nosotros reemplazamos los equipos al distribuidor, evitando tiempos largos de entrega al decir no, que los dispositivos van a viajar a fábrica, se van a revisar, se va a dar el visto bueno y se van a regresar. Entonces, todo este tipo de proceso tan largo es el que evitamos al trabajar directamente con distribuidores. Bien, dejando de lado la breve introducción sobre quién es CDBI y nuestra forma de trabajo, vamos a pasar a lo que realmente nos interesa en este seminario, que es aunar en lo que es el nuevo producto Thermoscanner, que si bien antes de entrar directo a este producto, pues vamos a ver un poco el contexto de la situación global.
El escenario actual, ¿sí? El escenario actual que se tenía en los sistemas de seguridad electrónica, específicamente en el control de acceso, toma tres instancias. ¿Cuáles son estas tres instancias o tres componentes esenciales en un sistema de control de acceso? Uno son los periféricos, dos es el hardware y tres es el software. Dentro de estos tres se puede dividir en contacto con los usuarios cuáles de estos tres puntos son los que más están allegados, de entre los cuales pues, los periféricos que vienen siendo los lectores, teclados, biometría, electroimanes, contrachapas, operadores de puerta, etcétera, etcétera, son los primeros dispositivos que van a estar en contacto directo con el usuario final. Por lo tanto, pues son una parte fundamental del control de acceso. El hardware como tal, que vendrían siendo los controladores, son la parte que está detrás de todos estos periféricos, haciendo la gestión física de los dispositivos, es decir, mandando pulsos, recibiendo datos, procesando información. Y hasta el último viene lo que es el software, que es el sistema que se va a encargar de controlar físicamente todas las reglas, todas las funciones especiales, guardar lo que es una base de datos, etcétera, etcétera. Todo lo que conlleva un software de control de acceso. Si bien todo esto venía funcionando de manera normal a lo largo de los años, en la actualidad tenemos un punto de inflexión muy grande, que vino a ser esta pandemia, sí, esta pandemia por el COVID-19 o SARS-2 o coronavirus, como se le denomina en cada región, por lo que nosotros tenemos que irnos adaptando a nuevas necesidades, a nuevas medidas de sanidad que se van a estar legislando y regulando en cada una de las diferentes partes del globo. Entre ellas, las de sanidad comunes que existen en todas las regiones del mundo es proponer soluciones sin contacto y guardar cierta distancia, o lo que se conoce como una sana distancia o distancia de seguridad higiénica. Todo esto viene a romper con los esquemas que se tenían anteriormente de control de acceso. Por lo tanto, nosotros como fabricantes tenemos que generar propuestas nuevas que apoyen a este nuevo nicho de mercado que se está abriendo, ¿sí? Que cumplan con estos estándares nuevos, que cumplan con estas normas de sanidad y sobre todo que apoyen al regreso a la nueva normalidad, porque tenemos entendido que no podemos guardar una cuarentena por siempre. Tarde o temprano vamos a tener que retomar actividades, pero se van a tomar con ciertas o con ciertos reglamentos nuevos. Nosotros, como integradores, como distribuidores o como fabricantes de sistemas de seguridad electrónica, tenemos que estar preparados y conocer cuáles son los medios adecuados para poder generar esta confianza o esta seguridad en cuanto a todos los mercados, ¿sí? Entonces, nosotros como fabricantes proponemos tecnologías nuevas, funciones nuevas en nuestros sistemas ya existentes que puedan apoyar a ustedes como integradores a proponérselos a un usuario final para que se cumplan todas estas reglas y estas legislaciones nuevas que se están dando. ¿Cómo vamos a hacer eso posible? ¿Sí? Pues una de las formas más eficientes de generar que todo esto se cumpla, que todas estas normas de sanidad o medidas de sanidad nuevas que se están integrando a nuestro día a día, es a través de las entradas controladas. ¿A qué le denominamos nosotros una entrada controlada? Pues a un paso, ya sea un torniquete, a una puerta corrediza, una entrada principal, ¿sí? Que lleve un sistema de gestión de control de acceso. Es decir, yo pueda tener un registro de qué personas están accediendo al sitio, de qué personas están entrando, cuánto tiempo están entrando, cuál es la cantidad de personas dentro de esta instancia o de esta instalación para así poder gestionar medidas de seguridad adecuadas. Si bien
la mayoría de corporativos, de tiendas, de industrias, ya cuentan con este tipo de situaciones que son entradas controladas, que se le está añadiendo extra a estos requerimientos, se le está añadiendo dos cosas muy importantes. Una, la medición de temperatura, puesto que es uno de los síntomas principales al momento de saber si alguien es portador o no del virus. Y dos, el uso de mascarilla de seguridad o cubrebocas o máscara de seguridad o tapabocas, dependiendo de la región donde nos encontremos, es como se le va a denominar. En este momento, pues a partir de ahora lo vamos a llamar mascarilla de seguridad por fines prácticos. Y lo que necesitamos nosotros como integradores o lo que necesita los corporativos, los usuarios finales, llámese la industria, llámese tiendas departamentales, retail, mercados, etcétera, van a necesitar cumplir con estas normas si es que se quiere seguir operando. Por lo tanto, surge la necesidad de tener algún dispositivo, algún lector, ¿sí?, que nos ayude a corroborar esta información, ¿vale? ¿Por qué un dispositivo o un lector y no personas físicas corroborando esto? Por el simple hecho de que el tener una persona dedicada a este tipo de situaciones genera un riesgo alto en cuanto a contagios. ¿Por qué? Porque esa persona, si se llega a contagiar, va a estar en contacto no solamente con una, sino con 100 o tal vez con miles de personas en una semana. Por lo tanto, es importante resaltar que si esta medida se puede automatizar y si bien existe una persona, ya que el factor humano jamás se va a poder retirar de este tipo de situaciones, es menos el riesgo de estar en una caseta de vigilancia o en un lugar seguro con la distancia segura a estar tomando temperatura y revisando usuario por usuario que entre a las áreas. Es aquí donde entra nuestro producto, nuestro lector termoscáner, que es un lector biométrico, ¿sí?, de reconocimiento facial. Este dispositivo nos va a ayudar en tres situaciones diferentes. ¿Cuáles son? La detección de temperatura corporal con un rango de precisión de más menos 0,3 grados centígrados. Dos, el sistema de reconocimiento facial, que pues es un sistema de control de acceso con una plantilla de hasta 30,000 usuarios o visitantes. Es decir, yo puedo tener almacenados en el dispositivo 36 plantillas para reconocer diferentes rostros. Con este tipo de capacidad, nosotros estamos asegurando que el dispositivo va a ser incluido en la mayoría de ramas de servicio. Es decir, puede trabajar dentro de un corporativo, puede trabajar dentro de un centro comercial, dentro de un CEDIS o centro de distribución. ¿Por qué? Porque la cantidad de plantillas que reconoce es bastante amplia. Tenemos también la detección de máscara de protección o mascarilla de seguridad, que es lo que veníamos comentando hace un momento, donde, aunque yo pueda cumplir con lo que es el reconocimiento facial y la temperatura adecuada, que para algunos casos la temperatura máxima va a ser de 37,2 grados centígrados, si yo no porto esta mascarilla de seguridad, me va a denegar el acceso. De igual forma, si yo ya cumplí con el reconocimiento facial y la mascarilla de seguridad, pero mi temperatura es elevada, no me va a dar acceso y me va a indicar que mi temperatura está por arriba del límite permitido. Entonces, este tipo de conjunción de tecnologías o de registros es lo que me va a asegurar a mí tener las cualidades necesarias para cumplir con estas normas de sanidad actuales. ¿Cuáles son las características principales de este dispositivo? Bien, una de las cosas principales son las formas de verificación. ¿Cuáles son estas? Pueden ser combinadas, pueden ser solas, ya las habíamos visto, por lo tanto,
yo puedo tener que la verificación sea mediante reconocimiento facial, más temperatura, más mascarilla de seguridad. Entonces, esta es la forma que se recomienda o la más adecuada para cumplir con todos los protocolos de higiene que se vayan a solicitar. 2. Reconocimiento facial más temperatura. Si bien cumplí con esas dos y me falta la mascarilla de seguridad, aún así puedo entrar al acceso, ¿sí? 2. Temperatura más mascarilla de seguridad. Este tipo de combinación suele ser más utilizado en lugares abiertos, es decir, un centro comercial, una tienda de retail, ¿sí? Donde nosotros no tenemos el control completo de los usuarios que van a llegar o no podemos registrar a todos los clientes, pero con que cumplan con estas dos normativas, que es portar la mascarilla de seguridad más cumplir con una temperatura por debajo de los 37,2 grados centígrados, nosotros ya estamos cumpliendo con estas normas de seguridad y podemos decir que esta persona puede entrar al área. Y por último tenemos facial más mascarilla. Esta precisamente, si bien se puede realizar de esta forma, no es necesario la temperatura, se podría tomar como que es un punto débil, pero si estamos hablando de que tal vez estamos hablando de personal médico dentro de un hospital, si bien tiene temperatura alta, se puede tratar, pero tiene la mascarilla y cumplió con lo que es el reconocimiento facial. Ahora, la distancia para la medición de temperatura es muy importante. Si bien la mayoría de sistemas que cumplen con este tipo de tecnología cuentan con un rango definido, nosotros también, ¿sí? Nuestro rango para lectura de temperatura es de los 0,5 metros hasta los 1,3 metros de distancia del dispositivo hacia el rostro, donde la distancia ideal para la lectura de temperatura es de 75 centímetros o 0,75 metros, como gusten verlo. Nuestra precisión al momento de realizar la lectura de temperatura es de más o menos 0,3 grados centígrados, ya lo habíamos comentado. El reconocimiento facial, que es diferente a lo que es la toma de temperatura, va desde los 0,5 metros hasta los 2,3 metros de longitud. Esta distancia pues es mayor debido a que el sensor de temperatura pues tiene una distancia más corta en comparación con la cámara, ¿sí? Y el algoritmo de reconocimiento facial. Aquí algo importante a mencionar es que este dispositivo cuenta con la tecnología suficiente para distinguir entre una fotografía y un rostro humano. Es decir, si yo imprimo foto y me acerco al dispositivo, pues no tengo relieves yo en mi rostro, en una fotografía. Entonces es aquí donde va a ser la distinción. Y también un papel no me puede generar temperatura como para hacer una medición. Esto es en un caso muy extremo, de que alguien tratase de burlar la seguridad de esta forma. Que vamos, el hacer esto actualmente pues es muy complicado porque todos estos sitios o donde se va a medir temperatura, siempre hay un guardia, una persona de prevención, alguien de seguridad, en caso de que alguien incumpla con estas normas, tomar las medidas necesarias. Por lo tanto, si yo me acerco con una fotografía, todo mundo se va a dar cuenta de inmediato, pero aún así, si nadie se diera cuenta, el dispositivo puede diferenciar entre uno y otro. Tenemos hasta 30,000 plantillas. En eventos tenemos algo similar a nuestro sistema Atrium, que es que vamos desde hasta los 25,000 eventos. Y una cosa muy importante aquí en la parte de los eventos es que nosotros podemos decidir si vamos a guardar fotografía del evento o no. Es decir, ok, yo ya estoy registrado, yo ya estoy dado de alta, pero quiero fotografía de cada vez que yo accese. ¿Por qué? Porque me necesito dar cuenta si ese día llevaba cubrebocas,
O yo puedo decir, ¿sabes de qué? Yo sí llevaba cubrebocas, pero el dispositivo no lo detectó. Nos vamos a los eventos y efectivamente pasé sin cubrebocas, por eso me mandó la alerta. Tenemos también un grado de protección IP66. Este dispositivo viene totalmente sellado. Lo único con lo que vamos a contar nosotros de conexión son sus bornes de conexión que vienen al final de la base, que es un cable, pero el dispositivo como tal viene con una protección IP66, por lo tanto puede ser instalado tanto en interior como exterior, soporta lluvia, soporta polvo, pero dentro de todo esto, las recomendaciones que nosotros hacemos es que siempre se instale en interior. ¿Por qué? Porque si nosotros lo instalamos al exterior y tratamos de hacer una lectura de temperatura bajo el sol, es obviamente, bueno, es obvio que la temperatura corporal va a variar. ¿Por qué? Porque está recibiendo calor precisamente de los rayos solares. Entonces es normal que mientras nosotros estamos en la calle expuestos al sol, nuestra temperatura corporal se eleve un poco. Entonces, por eso es necesario o recomendable que este tipo de dispositivos, y no solamente este, sino en general, la mayoría de termómetros funcionan dentro de un área cerrada, precisamente para no tener interferencias con este tipo de situaciones. ¿Cuáles son las aplicaciones que tiene este dispositivo? Bien, pues las aplicaciones principales va en los corporativos, que son la mayoría de empresas que necesitan empezar operaciones nuevamente. Dos, industria, que son empresas que no han parado su operación debido a, son, por así decirlo, de una rama principal para la economía de un país, pero si bien es necesario que tengan el cumplimiento de estas situaciones para evitar contagios dentro de sus trabajadores, también puede ser utilizado en tiendas, tanto departamentales como en centros comerciales. Y esto es muy importante porque lo vamos a ver en unos momentos. Tiene una característica especial este dispositivo. Y restaurantes de igual forma, pero también instituciones bancarias. Porque todas este tipo de situaciones o todo este tipo de ambientes tienen que volver a reabrir, pero van a necesitar hacerlo bajo cierta normalidad. Entonces, es por eso que este dispositivo nos puede apoyar para acercarnos a estas nuevas necesidades que se van a tener. ¿Sí? Este dispositivo nos da a nosotros lo que es un control de acceso sin contacto y puede ser de varias formas. Una puede ser acceso por torniquetes, como lo habíamos comentado, acceso en puertas, ¿sí? Donde pues nosotros vamos a colocar el dispositivo para generar sí o no el acceso a lo que son el área a tratar, acceso en puertas abatibles, ¿sí? Aquí un paréntesis pequeño, en este se recomienda también el uso de nuestro operador de puerta conocido como DigiWay, porque en las puertas abatibles, si bien la mayoría tiene contrachapa o tiene electroimán, al momento de generar nosotros la liberación, la puerta no se abre de forma automática. Entonces, este operador de puerta nos puede ayudar a convertir puertas abatibles tradicionales en puertas automáticas sin la necesidad de cambiar toda la estructura física del lugar. Es decir, no voy a tener que hacer obra civil para quitar paredes o para hacerlas más cortas o hacer más grande el espacio y meter una puerta corrediza que sea automática o quitarlo y poner torniquetes, etcétera, etcétera. Y cabe mencionar que se trata de entradas controladas, es decir, los accesos principales. No es necesario ir hasta la puerta de la bodega de limpieza, por ejemplo, ¿sí? En puertas controladas. Y en el caso de, como habíamos comentado anteriormente, en el caso de tiendas, de restaurantes, de centros comerciales, este dispositivo no nos va a generar un acceso. ¿Por qué? Porque no tengo cargada la plantilla de todos los usuarios o de todos los clientes que se vayan a acercar, pero me puede servir
como termómetro. Y no solo como termómetro, sino también para detectar que se cumpla con el uso de mascarilla de seguridad. Entonces, dentro de estas áreas también puede entrar este dispositivo. Otra cosa que tiene este termoscáner que agrada mucho es el registro de visitas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo puedo tener un preregistro de visitantes con fotografía. ¿Cómo lo tengo? ¿Cómo lo haré? Voy a usar el puntero. Voy a tomar una fotografía, ¿sí? Y le voy a poner el nombre del visitante.jpg. Esto es lo que voy a cargar al termoscáner. Y en ese momento el termoscáner va a reconocer que el usuario que haga match con esta fotografía es el que voy a tener como visitante y al que le voy a dar acceso. Ahora, ¿cuáles son las características que yo voy a tener con un visitante? ¿Sí? Las características va a ser que puedo asignarle un horario específico, es decir, solamente el usuario podrá entrar en ciertas horas y a tal momento se le quita el acceso, es decir, ya no puede hacer uso de los dispositivos y si se tardó más de lo que él había comentado, pues tendrá que pedir apoyo a personal de seguridad para retirarse y en ese momento se puede determinar por qué se tardó más o por qué no cumplió con el estándar que se había percibido antes. 2. Asignación de áreas específicas. Yo voy a designar a qué áreas este visitante podrá acercarse, a cuáles va a tener acceso. Entonces, de esta parte, yo no me voy a preocupar porque mi visita vaya y entre a sitios donde no está autorizado. Es decir, aunque mi rostro esté registrado en todos los dispositivos, porque se hace la carga de forma general a través de la red, si el usuario no tiene acceso, por ejemplo, a una bodega, a un comedor, perdón, visitante, no va a poder entrar y le va a decir acceso denegado. Todo eso yo lo hago desde el software y me permite tener esta gestión de visitantes. Y 3, pues la gestión o la carga de imágenes es en JPG con archivos de hasta 80 megabytes máximo de peso. Obviamente, entre menos pese la imagen y sea una relación calidad-peso bastante buena, no vamos a tener problema, debido a que si nosotros cargamos imágenes muy pesadas, también va a tardar más tiempo en procesarlo el dispositivo y hacer la carga hacia el termoscáner. De vuelta aquí con la parte de las áreas, pues va a ser muy importante la segmentación de las mismas. De este lado, del lado derecho, hay como un pequeño diagrama. Así funcionan las áreas en los sistemas de Atrium y Centauro. De igual manera van a funcionar en el termoscáner. Este es un pequeño mapa que nos conviene a nosotros tener acerca de lo que es la distribución de áreas, ya sea de nuestra oficina, del corporativo, del centro comercial, etcétera, etcétera, donde nosotros tenemos que delimitar áreas, es decir, oficina del presidente, área común o pasillo, contabilidad, sala de juntas, comedor, etcétera. ¿Por qué? Porque si yo hago una gestión correcta de todas las áreas, me va a permitir a mí tener lo siguiente. Una, delimitar la cantidad de personas en cada una de las áreas, es decir, saber cuántas personas se encuentran en la oficina del presidente, cuántas en el área de contabilidad, cuántas en el pasillo. 2, restringir el acceso por cantidad de personas, es decir, como lo dicta la norma, tal vez no es necesario o no se puede tener a más de 10 personas congregadas o aglomeradas en una sola área. Es decir, si yo ya tengo 10 personas en el comedor, no va a poder entrar otra más. 3, en caso de algún caso positivo de COVID o de un positivo a la infección, se puede hacer la trazabilidad de dónde estuvo este usuario y qué otros usuarios compartieron áreas con él en esos momentos. Entonces, esto es bastante importante porque nos va a ayudar a generar
prevención de contagios o trazabilidad en caso de uno. Tomando en cuenta lo mismo que venimos hablando de la capacidad de usuarios, yo puedo configurar la capacidad máxima y esto se puede aplicar, ¿sí?, a lo que son las tiendas, los restaurantes, a los retails, ¿sí?, a los mercados, etcétera, cualquier negocio o comercio que se tenga, porque se debe de cumplir con estas normas, es decir, 10 personas máximo. Si el área es muy grande, tal vez 50 personas distribuidas en toda la tienda. No lo sé, ya eso nos lo dictará las regulaciones locales de cada país, pero yo puedo generar esta regla en base a esas normas que nos digan. Y otra cosa muy importante es que me puede dar acceso a usuarios no registrados en la base de datos. Si bien se podría confundir con decir, pues si es que si yo no di de alta ningún rostro, pues todos se van a basar en lo que es temperatura y mascarilla. Pero en cuanto yo dé de alta rostros para hacer match, si yo no coincido con este rostro, no me va a dejar pasar. Pero no, por el contrario, en nuestro dispositivo pueden convivir los dos tipos de acceso. Es decir, yo ya tengo mi base de datos con 10,000, con 20,000, con 30,000 usuarios, pero aún con todo esto puedo indicarle o darle la orden de si cumple con las otras dos normas, aunque no esté dado de alta en la base de datos, pueda entrar al área. ¿Esto dónde se ocupa? En centros comerciales, en tiendas, en todo lo que es el área comercial. ¿Por qué? Porque no podemos tener una base de datos, como ya lo había comentado, de los usuarios o de los clientes que van a llegar. Sí tengo mi base de datos de empleados, personal de limpieza, personal de ventas, personal de administración, personal de mantenimiento, y esos ya los tengo registrados. Pero aunado a esos, pues voy a tener que recibir gentes externas a mi plantilla de trabajadores. Por lo tanto, es necesario que pueda permitir el acceso a personas no registradas. Entonces, esto es una de las ventajas que nos ofrece el termoscáner. Dos, bueno, otra opción más es la parte de reportes, ¿sí? Yo puedo sacar los reportes tanto de usuarios como de visitantes y todos los accesos que se han generado. Estos reportes los puedo exportar en Excel, en PDF, en texto, para después tratar esa información por aparte. Tenemos también la importación y exportación de usuarios, es decir, mi base de datos que yo ya tengo la puedo cargar mediante un archivo de texto, mediante una carpeta de imágenes, es decir, tengo una carpeta con las imágenes de todos los usuarios que cumplan con el formato adecuado y con las características adecuadas. Si se dieron cuenta anteriormente, en una imagen puse nombre, guión bajo de visitante.jpg. Lo mismo sería para los usuarios. Por ejemplo, una imagen que diga briantello.jpg se va a cargar, va a aparecer mi rostro y el nombre de usuario va a ser Brian Tello. Y así sucesivamente se le van agregando campos como los datos de usuario, si es masculino, si es femenino, etcétera, etcétera. Sí, pero todo esto ya viene en un formato predefinido. O bien puedo cargar un archivo zip que contenga todas esas imágenes y lo subo al dispositivo, este lo procesa y da de alta a los usuarios. También hay que tener en cuenta que como estamos hablando que cargamos bases de datos con imágenes, el procesamiento es más lento. Así que si yo hago la carga de imágenes en este momento, tal vez demore hasta 5 minutos en cargar todas las imágenes para poder tener acceso. Por lo tanto, si cargo 100 imágenes en este momento y trato de que al segundo ya todos estén pasando, pues no va a ser posible. Vamos a tener que entender que esa parte pues lleva su tiempo el procesamiento de imágenes. No es lo mismo que cargar solamente texto como se venía haciendo en los controles de acceso tradicionales. La comunicación que va a tener este dispositivo es a partir de su propio web service, ¿sí?
En el propio web service, nosotros vamos a poder manejarlo, que es un software. Se instala, nos instala el web service en nuestro equipo y lo podemos gestionar a través de cualquier navegador. Entonces, a partir de aquí yo hago toda la gestión del dispositivo y el termoscáner se va a comunicar con el dispositivo final o con el periférico, ya sea una puerta, un torniquete, una puerta automática, etcétera, etcétera. Cabe mencionar que yo puedo tener conviviendo en el mismo software N cantidad de dispositivos. Por lo tanto, yo no necesito preocuparme por dar de alta a los usuarios en este dispositivo y luego ir a dar de alta a los usuarios en el dispositivo número 2 y luego en el número 3, etcétera, etcétera, ¿sí? Voy a darlos de alta todos en lo que es mi software y la información que maneje se va a distribuir a todos. Entonces, no es necesario hacer carga dispositivo por dispositivo. Estas son algunas de las conexiones físicas que tiene el termoscáner, su alimentación a 12 volts, trae su puerto de red, un puerto RC485, el relé, que es el que nos va a apoyar para hacer la interacción con torniquetes, con puertas, con electroimanes, con contrachapas, etcétera, y el botón de reset. Aquí hay que tener mucho cuidado porque este botón de reset, si se deja presionado mucho tiempo, se resetea valores de fábrica. Entonces, si en algún momento tratan de resetear el equipo, es decir, apagarlo y prenderlo por alguna X o Y motivo o razón, no lo dejen presionado o borrarán todo. Como accesorios tenemos las bases, es decir, dónde montar el dispositivo, dónde tenemos la base para escritorio, que es la que vimos en la parte de los torniquetes, el poste, que es el que se puede adecuar tanto puertas corredizas como puertas abatibles, y vienen dos medidas, en 1.4 metros y en 90 centímetros, ¿sí? Para niños y para adultos. Algo que no se vio es que, por ejemplo, el dispositivo tiene una pequeña tuerca en la parte de atrás o llave Allen, precisamente para tener un cierto grado de inclinación. Esto por la variable altura que se puede manejar en un sitio. Bien, vamos a tomar lo que es la sesión de preguntas, vamos a leerlas y empiezo a contestar. Ok, empezamos con las preguntas. En el caso de lo que veíamos viendo de la parte del conteo, ¿sí? El conteo de personas o lo que te va a dar o te va a delimitar eh, la cantidad de personas dentro de un área, va a ser necesario contar con dos dispositivos, al igual que en el control de acceso, si nosotros queremos garantizar efectivamente eh, el conteo de personas, se tiene que aplicar un anti-passback. ¿Cómo se hace? Con dos lectores, uno de entrada y uno de salida. Por lo tanto, en el caso, si lo traslapamos al termoescáner, también va a ser necesario tener dos dispositivos, uno de entrada y uno de salida. ¿Para qué? Para que pueda incrementar o decrementar el número de usuarios dentro de un área. Si nosotros no tenemos estas condiciones, no podemos asegurar cuántas personas hay en un área, porque pueden salirse sin ser contadas, ¿vale? Nos preguntan también, en el slide anterior comentaste que en caso de afirmativo el COVID se puede hacer una trazabilidad. Así es. Eh, a lo que me refiero, en caso de dar positivo un COVID, ejemplo, Brian, se presentó a trabajar a las oficinas de CDBI, pero pues ese día no presentó temperatura, ese día estuvo normal y al día siguiente resulta que fue hospitalizado y dio positivo a COVID. A eso es a lo que me refería. Si ya tenemos esta situación y se notifica al trabajo, ¿sabes de qué? Le notifico a mi jefe.
no voy a poder trabajar porque me enfermé y resulta que di positivo, pues en ese momento lo que se hace de trazabilidad es dónde estuvo Brian, porque si ya se enfermó, pudo haber sido portador durante 2 semanas anteriores o una semana anterior, si es que fue, y estuvo en contacto con otras personas. Por lo tanto, hay un alto riesgo de contagio y se debe de saber con qué personas fue para que podamos tomar las medidas necesarias al momento del contagio. Nos preguntan que si estas opciones o todo lo que comenté es propio del termoscáner. Sí, todas estas cualidades que les presenté vienen implícitas en el termoscáner. No es necesario conectarlo a algún otro panel de CDBI. Lo que sí podemos integrarle pues son los periféricos, los dispositivos finales de cierre, es decir, el DigiWay, algún electroimán, una contrachapa, y de momento no se puede configurar standalone, es decir, trabajo solamente con un dispositivo y este se queda trabajando, pero es un control de acceso centralizado, puesto que puede convivir con más dispositivos termoscáner y compartir información entre ellos. Eh, Ahora, esa es la parte. Nos preguntan, ¿qué tiene el cliente? Compatibilidad. Actualmente con los periféricos que es compatible con los dispositivos de cierre, todos aquellos que necesiten de un pulso o un contacto seco, ¿sí? Nos comenta de la parte de Bogotá, ¿a quién se le puede pedir como cotización? Claro, mira, si gustas dejarnos tus datos para hacerte llegar con nuestro gerente de ventas del área, los distribuidores con los que manejamos el producto, ya que como este seminario es de forma abierta, pueden llegar requests de varias partes de Latinoamérica y en cada una de las regiones los distribuidores suelen ser diferentes. Entonces, para no dar un dato erróneo más seguro, puedes dejarnos o pueden dejarnos sus datos a quien también le interese esta parte y podamos atenderlos o redireccionarlos con los gerentes correspondientes al área donde se encuentran. Nos preguntan si los lectores ya están regulados por UL 294. Sí tenemos los datos de certificación, inclusive tenemos datos de certificación, bueno, los documentos de certificación de Italia, que fue donde se empezó este dispositivo y fue uno de los que apoyó bastante al regreso a la normalidad en Italia. No sé si recuerden ustedes que fue uno de los países que más fue golpeado por esta crisis. En cambio, pues en estos momentos ya está en una curva de recuperación bastante estable y factor importante fue que se empezaron a tomar medidas y el uso de estos dispositivos ayudó bastante en el control de lo que es las personas dentro de áreas comunes. Mira, el tiempo de historial de accesos no lo vamos a medir en cuanto a días, sino en cuanto a eventos. Tenemos un total de hasta 25,000 eventos. Eh, ya dependerá del flujo que tengamos, cuántos días nos dure. Esto en el dispositivo. Una vez en la base de datos del servidor, pues se puede almacenar por más tiempo e inclusive se pueden ir haciendo exportaciones eh, para tener estos archivos fuera del entorno. En caso, porque se ha llegado a dar este tipo de problemas de que de repente el servidor dejó de funcionar o el equipo que se ocupaba para como servidor le cayó agua o ya no funciona, ya no prendió, se descompuso el disco duro o cualquier situación y ya no se tienen esta base de datos. Entonces, si bien nos da 25,000 eventos, el propio panel, el software nos da un respaldo de más eventos, pero siempre es recomendable hacer respaldo de todo esto en caso de falla del servidor.
Ignacio, distribuidores para México. Si quieres, igual mándanos tus datos y dependiendo de la región, pues te dirigimos con alguno de los distribuidores. Nuestros gerentes de venta aquí en México te podrían asesorar para para el acercamiento con alguno de los distribuidores. Carlos, el almacenamiento es hasta 25,000 eventos. Claro que sí, mira, de hecho este webinar se está grabando, posteriormente el área de marketing se hará encargo de hacer llegar o de subir este webinar a nuestras plataformas digitales, así como la presentación y precisamente las fichas técnicas también contamos con ellas. Algo muy importante que les puede servir mucho es regístrense en nuestra página de Canadá, cdbi.ca. Déjenme ver si por aquí está. Híjole, no lo encuentro, pero es cdbi.ca. Ahí se pueden registrar y de igual manera, no solamente de este producto, van a tener acceso al software, a manuales, a videos, a toda nuestra base de datos de conocimiento acerca de todos nuestros productos para que ustedes puedan hacer consultas, descargar manuales, descargar software, firmwares, actualizaciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Claro que sí, Iván. De igual manera, déjanos tus datos y nosotros te dirigimos con un distribuidor en Colombia. Gerardo, ya tenemos tus datos. Muchas gracias. Perdón, salí. Tenemos tus datos. Karina, realmente para la parte de los visitantes en este lector sí se tienen que dar de alta. Se tienen que dar de alta temporalmente para que puedan tener el acceso. Ana Rangel, muchas gracias, ya tenemos tus datos. Sí, mira, de hecho, por eso vienen medidas diferentes en cuanto a los postes, pero ONIAS, para que nosotros podamos ajustar la altura. De igual forma, el dispositivo tiene eh, un punto regulador en la parte de atrás para que podamos generar inclinación hacia arriba o hacia abajo en caso de que la altura de las personas sea muy variable, ¿sí? Alex, muy buenas tus preguntas. Actualmente ya se está trabajando en la integración con Wigand. Entendemos la importancia de lo que es integrar este tipo de dispositivos a sistemas de control de acceso existentes. Por lo tanto, en cuanto nosotros tengamos esta actualización, de igual forma la haremos saber, mandaremos un comunicado. Y la forma de gestión de este dispositivo actualmente es a través de su propio software, que es su web service. Luis Cano, sí, mira, igual te podemos dar información acerca de lo que es el dispositivo. Ya si quieres de forma personal, lo vemos posteriormente. El DigiWay lo hemos manejado ya en otras presentaciones, pero igual te podemos mandar toda la información necesaria para que lo tengas. ¿Qué tal, Yesenia? Mucho gusto. Claro que sí, se puede compartir. Vamos a compartir lo que es la presentación y el webinar grabado. Gracias por sus datos. Ya nos comentaron por ahí, inclusive en el chat, han respondido los tiempos de entrega. Y bien, pues bueno, de antemano, de todo el equipo de CDBI, les agradecemos demasiado su tiempo que nos han brindado para este seminario. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Esperamos seguir en contacto. De igual forma, si tienen alguna pregunta, algún comentario extra, pueden hacérnoslos llegar por medio de nuestros datos de contacto.
y sin problema alguno podemos apoyarlos, orientarlos en la parte de generación de proyectos, volumetrías, soportes de preventa y postventa. Así que pues me despido de parte de todo el equipo de CDBI. Muchas gracias por su tiempo. Esperamos poderlos ver pronto.